Buenas noches, continuamos con los videos acerca de reacciones típicas en química orgánica y ahora vamos con las reacciones pericíclicas. Entonces, las reacciones pericíclicas son reacciones donde su estado de transición es cíclico, como lo podemos ver aquí en esta portada de reacciones pericíclicas de Ian Fleming, ¿cierto? Ian Fleming, perdón, donde vemos que esta partecita de aquí, ¿cierto? Está formando un estado de transición para formar en ese caso una cicloadición de Diels-Alder. Este tipo de reacciones ocurren por medio de un mecanismo de reacción concertado. ¿Qué significa eso? Que no son etapas de reacción, que no hay una etapa que limite la velocidad de la reacción, sino que la ruptura y la formación de enlaces se da concertadamente, o sea, al mismo tiempo. Vamos a ver un par de ejemplos de cicloadiciones de Diels-Alder, de demanda normal, de demanda inversa, algunas heterodiels-Alder, luego algunas aperturas electrocíclicas y un par de transposiciones sigmatrópicas. Entonces, para empezar, esta reacción de cicloadición de Diels-Alder, ¿cierto? Fue merecedora del Premio Nobel en 1950 por ser capaces de, con un par de sustratos súper sencillos, lograr obtener la formación de enlaces carbono-carbono que ustedes durante estos videos han podido dar cuenta que es un reto bien importante para los químicos. Entonces, la reacción consistía entre un dieno, que en este caso era el butanodieno, y un dienófilo, que en este caso es el eteno, donde el doble enlace pi, ¿cierto? Se localiza, ataca a otro enlace pi, el otro enlace pi deslocaliza su carga, obligando al otro a moverse, ¿cierto? Estos dobles enlaces se movieron en un sentido y lo que hacen es formar un par de enlaces carbono-carbono, ¿cierto? Ustedes pueden imaginar todos los videos que hemos visto, lo complicado que ha sido hacer enlaces carbono-carbono, y en esta reacción se forman dos enlaces carbono-carbono. Por esa razón, estos dos científicos fueron merecedores del Premio Nobel en 1950. Ahora, aparte de eso, se dieron cuenta que ese dieno, que en este caso es el butanodieno, tenía que estar en su configuración S-cis, ¿cierto? Para que el estado cíclico de transición fuese lo más cercano para que reaccionara. Si lo miramos así, está cercano, y ellos pueden producir el movimiento de electrones y luego obtener el ciclo hexeno con altos rendimientos y en muy poco tiempo. Si este dieno está en su configuración S-trans, la reacción no ocurre. ¿Listo? Entonces, teniendo eso en cuenta, ese mínimo, pues los investigadores se encargaron de darle el uso a esta reacción por muchísimo tiempo, todavía se usa muchísimo porque es una herramienta muy versátil para formar enlaces carbono-carbono de una manera muy sencilla en el laboratorio. Ahora, a medida que fueron aumentando las investigaciones, se descubrieron unas tendencias. La tendencia número uno, si yo tengo un grupo electrodador, ¿sí? En mi dieno, ¿cierto? Debo tener un grupo electroatractor en mi dienófilo, porque eso aumenta, ¿cierto? La tendencia del movimiento de los electrones, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, este va para acá, ¿cierto? Recuerden que es concertado, o sea, cada movimiento de electrones se da favoreciendo el movimiento del otro, y cuando este mueve, obliga a mover al siguiente, obliga a mover al siguiente, y obtenemos una formación de un carbociclo, ¿sí? Eh, este tipo de grupos funcionales, ¿cierto? Se han utilizado pues varios, y aquí en este caso tenemos un ejemplo particular. Entonces, cuando utilizamos como dienófilo, ¿cierto? Un aldehído como la acroleína, este grupo es un grupo electroatractor de electrones, ¿cierto? Entonces hace que este doble enlace quede de cierta manera pobre, de electrones. Y este grupo metilo es un grupo dador de carga, entonces hace que este esté rico, ¿cierto? Entonces, si este está rico y este está pobre, pues entonces uno que supone, pues que él empieza a moverse para acá, él empieza a moverse para acá y él mueve para acá. Cuando ese movimiento de electrones se da, pues se obtiene este ciclohexano carbaldehído que seguramente se usa muchísimo en la industria química y en la industria químico-farmacéutica. ¿Listo? Cuando el grupo electroatractor está en el dienófilo y el grupo dador en el dieno, se denomina que es una reacción de Diels-Alder normal, de demanda normal. Pero si tenemos el grupo electroatractor en el dieno y el dador en el dienófilo, ¿cierto? La reacción se denomina de demanda inversa. Realmente
no hay ningún problema que se ponga en uno o en el otro, porque lo que queremos es que haya una eficiencia parcial de esos electrones en un doble enlace para que el equilibrio, ¿sí?, conlleve a que la reacción se efectúe. ¿Listo? Entonces yo digo, pues si este está rico, viene y ataca a este que está un poco pobre, este pobre se mueve para acá y este viene y regresa para acá, ¿cierto? Y obteniendo este ciclohexeno, nitrociclohexeno, ¿cierto? Si nos ponemos a comparar con todas las formaciones de enlaces carbono-carbono que hemos visto, pues estas reacciones pericíclicas tienen una tensión importante porque forman muchos enlaces carbono-carbono con una facilidad sorprendente. Bien, siguieron buscando los investigadores y encontraron que también puedo hacer reacciones hetero-Diels-Alder, ¿sí? De heteroátomo, o sea, cualquier elemento diferente al carbono o el hidrógeno. O sea, yo puedo hacer reacciones con oxígeno, con nitrógeno, con azufre, ¿sí? Y en este caso está especificado donde el dienófilo es un oxígeno, o en este caso el formaldehído, pues se denominó oxodielsalder. Entonces viene el doble enlace de acá, ataca al siguiente doble enlace, él se mueve al siguiente carbono y él viene aquí al siguiente de acá. ¿Listo? Esto obteniendo dihidropiranos que son bien útiles como building blocks en la industria farmacéutica. Bien, también se denominan asa-dielsalder cuando en el caso del dienófilo ya no es un aldehído como en este caso, sino es una imina, ¿sí? Entonces ocurre exactamente lo mismo, movimiento de electrones de una manera concertada y pues ustedes se pueden dar cuenta por qué debe ser conjugado el doble enlace del dieno, porque ese enlace sencillo hace que pues, se redistribuyan las cargas, porque si no estuviese conjugado, pues habría un momento que habría deficiencia de electrones, obteniendo este tipo de ciclos de 6 nitrogenados. Bien, también el nitrógeno puede ir en el dieno, no necesariamente en el dienófilo. Y en este caso, si esta imina, ¿sí?, alfa beta insaturada, reacciona con este propeno, obteniendo isómeros, pues heterociclos de 6 miembros con un nitrógeno entre ellos. Entonces, si se dan cuenta hay muchos ejemplos, estos son 3, 4 ejemplos simples, pero la versatilidad de esas reacciones depende de la imaginación del investigador. Uno se puede imaginar un sistema, hacer la reacción, obviamente controlar las condiciones. Ahora, otro ejemplo de estas reacciones son las aperturas y los cierres electrocíclicos, que a ratos en ocasiones se denominan electrociclaciones. Estas reacciones es importante porque están en un equilibrio, ¿sí? Y el equilibrio se desplaza para la derecha o para la izquierda dependiendo de las condiciones de reacción. Entonces yo voy a hacer una apertura electrocíclica, ¿sí? O sea, la reacción va a ir desde el ciclo hasta el compuesto acíclico. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que un enlace sigma, ¿sí?, para los que no recuerdan, un enlace sigma es el enlace sencillo carbono-carbono, se rompe, ¿cierto? Cuando él se rompe, obliga el doble enlace que viene acá, pi, y entonces obtenemos a partir de un ciclobuteno, de un dimetilciclobuteno, obtenemos un hexanodieno, ¿listo? Entonces una apertura, ¿sí? Ahora, si lo quiero hacer un cierre, entonces nosotros la dirección iría de aquí para allá, ¿cierto? Y entonces en un cierre, ahora ya no se va a romper un enlace sigma para formar un pi, sino se va a romper un enlace pi para formar un enlace sigma, ¿cierto? Este mueve para acá, este mueve para acá y tenemos nuestro ciclo, ¿cierto? Entonces, resulta que aquí en esta gráfica se ve mucho más fácil, este rojito, ¿cierto? Es el enlace que se está formando, ¿sí? Si yo lo veo de la dirección azul hacia acá y si lo veo de aquí para allá, pues alguno de los dobles enlaces azules es el que se está formando. Ahora, este es un ejemplo particular. Si yo tengo este dimetilciclobuteno y lo pongo catalizado por calor, ¿cierto? A 170 grados hay una apertura electrocíclica obteniendo el derivado, en este caso, cis-trans o ZE, ¿sí? Y si hago esta reacción, ¿cierto? Ya con el trans, entonces él mantiene la estereoquímica obteniendo pues el derivado trans, ¿sí? Pero esto se puede controlar de ciertas maneras. Las reacciones electrocíclicas pueden ser catalizadas por calor o por luz ultravioleta. Guzmán y Hoffman se encargaron de dar unas reglas y por eso también Hoffman fue merecedor del premio Nobel en 1982-83. A Guzmán no se lo dieron porque murió unos años antes, pero básicamente ellos descubrieron unas reglas específicas para controlar la estereoquímica
y los cierres o aperturas de este tipo de reacciones. Bueno, entonces, no es muy complicado, voy a tratar de hacerlo de una manera sencilla. Entonces, los electrones se pueden mover o los orbitales se pueden mover de acuerdo a dos sistemas, con rotatorio o disrotatorio. Entonces, lo primero, cuando son sistemas 4n, ¿cierto? 4n significa pues que tenga 4 ADN electrones pi. Cuando ellos se van a cerrar catalizados por calor, ¿sí? Importante, sus orbitales se van a mover en el mismo sentido. Aquí está. En el mismo sentido significa un modelo conrotatorio. Significa que este orbital va a bajar, por ende este CH3 va a subir, ¿sí? Y si este está en el mismo movimiento, este orbital va a bajar, por ende este CH3 va a bajar y obtenemos cierres electrocíclicos que controlan la estereoquímica del ciclo, ¿sí? Obteniendo este isómero trans en este caso, cuando es catalizada por calor. Entonces lo que tiene que uno acordarse son sistemas 4n y son catalizadas por calor, sus orbitales se mueven en el mismo sentido, o sea, con rotatorio. Ahora, si son lo mismo, 4n, pero ya no es catalizado por calor, sino por luz ultravioleta, el movimiento es disrotatorio. O sea, no van en la misma dirección, sino en direcciones contrarias. Lo que significa que este CH3, este orbital baja, lo que hace que este CH3 suba, ¿sí? Este orbital baja en la dirección contraria, lo que hace que este CH3 suba, y por ende yo tengo el isómero cis, ¿cierto? Entonces es una reacción maravillosa porque yo tengo un mismo sistema y la catalizo con calor, obtengo el isómero trans más un antiómero, ¿cierto? Porque no hay ninguna inducción quiral en este caso. Y si quiero obtener mi isómero trans y mi isómero cis y su antiómero, lo catalizo por ultravioleta. Por eso ellos también fueron merecedores de ese premio Nobel. Ahora, si el sistema ya no es 4n, sino es 4n más 2, como en este caso, que son 6, ¿cierto? Y lo estoy catalizando con calor, entonces el movimiento es disrotatorio, o sea, el CH3 de aquí, el orbital baja, por ende el CH3 sube, de aquí el orbital baja, por ende el CH3 sube, ¿cierto? Y entonces en este cierre electrocíclico obtengo el derivado cis más su enantiómero. Si llegase a tener una inducción quiral, pues obtendría enantioméricamente uno de los dos compuestos. Ahora, si catalizo con ultravioleta, el movimiento es conrotatorio y obtengo el isómero trans. Entonces son algunos truquitos que uno los va viendo, pero lo importante de este tipo de reacciones es que se puede controlar la estereoquímica de una manera total. Recuerden que los compuestos con actividad biológica, mucha reside en la orientación de sus dobles, de sus carbonos, tanto geométricos como si pudiese haber quirales, y eso hace que el compuesto pueda tener una actividad positiva, negativa o que se aumente. ¿Listo? Bien. Y por último, pues tenemos las transposiciones o rearreglos sigmatrópicos. Este tipo de reacciones tienen unos nombres así como complicados, pero realmente no son muchos. Una transposición o un rearreglo sigmatrópico es que la molécula se reorganiza de una manera diferente, quizás para darle un poco más de estabilidad. Entonces tenemos esta molécula azul, ¿cierto? Donde el doble enlace que está entre el oxígeno y el carbono se rompe, ¿cierto? Le deja sus electrones a este, se va a convertir en un doble enlace y luego hay como una especie de cierre electrocíclico donde se forma un nuevo enlace y el doble enlace final pasa a ser terminal. Entonces, si nos damos cuenta, el enlace oxígeno-carbono se rompió para darse la formación de un enlace carbono-carbono. Esto se conoce como transposición de Claisen y este es un ejemplo clarito de él. Este tipo de éter alílico, ¿cierto? Reacciona en condiciones de calor produciendo un movimiento, recuerda que esto es concertado, se mueve los electrones del doble enlace hacia el anillo, ¿sí? Los electrones del anillo van y se van para el oxígeno y luego se rompe el enlace formando un fenol, ¿sí? Esto es una reacción bien importante usada en la industria denominada transposición de Claisen. Luego tenemos la transposición de Cope, que es de una manera similar, pero en este caso no está incluido un heteroátomo. Se rompe un enlace carbono-carbono y se forma uno nuevo, ¿cierto? Pero sin que estar involucrado un heteroátomo. En este caso, tenemos este ciclobutano, ¿cierto? Que hace una apertura electrocíclica a obtener un ciclooctano dieno, ¿cierto? Entonces, esas transposiciones son
movimientos de electrones, ¿cierto? Que rompen y forman enlaces, ¿cierto? Al mismo tiempo. Y luego pueden producir ciclos más grandes o pueden producir compuestos más complejos. Eso también se puede catalizar. En este caso se cataliza por calor. ¿Listo? Espero les haya gustado. Muchas gracias.